El diario estadounidense The New York Times publicó ayer por la tarde el reportaje "Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México", realizado por los periodistas Alan Führer y Natalie Kittroef, la jefa del buró en México y en otras regiones de América Latina. En el texto se especula, porque es una especulación, que autoridades estadounidenses pasaron años investigando supuestas acusaciones que señalan que aliados del presidente mexicano se reunieron con líderes de cárteles de la droga como Ismael El Mayo Zambada y que incluso recibieron millones de dólares después de que él asumió el cargo como presidente. Tampoco documenta el reportaje ni presenta evidencia de que el fundador de la célula criminal Los Zetas habría pagado 4 millones de dólares a miembros de Morena con la esperanza de salir de la cárcel. Lo que leímos son solo dichos en la investigación que, si usted revisa el reportaje, no presenta nombres ni detalles de los supuestos sobornos. Según las fuentes del reportaje, agentes norteamericanos rastrearon supuestos pagos de operadores criminales a intermediarios del mandatario mexicano y que al menos uno de ellos coincidió con el encuentro que sostuvo López Obrador con María Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en marzo de 2020 en Sinaloa. Se detalló que si bien las autoridades identificaron presuntos vínculos, no encontraron ninguna conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. Es decir, no es concluyente el reportaje. No hay más evidencia que los dichos de las fuentes. Luego de que López Obrador adelantó durante la mañanera que The New York Times envió una serie de preguntas con, según el presidente, un tono amenazante y prepotente, fueron las palabras que el presidente utilizó para conocer su postura sobre el trabajo periodístico, el medio estadounidense publicó un comunicado en donde aseguró que la reacción del mandatario federal es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra periodistas van en aumento. Ayer mismo el presidente fue muy criticado porque da a conocer el número celular de una de las reporteras, la jefa del buró, una de las autoras de este reportaje. Después de que hace esto el presidente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que va a iniciar una investigación ante la divulgación de este número telefónico de Natalie Kittroef durante la mañanera de ayer, y se buscará establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, por la exposición que implica lo que hizo el presidente ayer desde Palacio Nacional. Al ser cuestionado sobre el reportaje del diario New York Times, que, insisto, ni concluye lo que según los periodistas ocurrió y no presenta evidencia sobre el financiamiento de la campaña con dinero del narco hacia colaboradores del presidente López Obrador, familiares del presidente López Obrador, nomás dichos de fuentes que dicen lo que dicen sin pruebas en el reportaje y que más bien parece publicado en tiempos electorales para hacer ruido, a lo mejor para documentar o intentar documentar el ruido alrededor, pero nada de evidencia. Incluso el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que no existe ningún tipo de investigación en contra del presidente López Obrador por los supuestos vínculos con el crimen organizado. Eso sí, detalló que el gobierno norteamericano va a seguir trabajando de la mano de autoridades mexicanas junto a las autoridades de nuestro país para atender los temas de migración y la situación que se vive en la frontera. Dijo el vocero que no continuaron con las investigaciones para no causar un conflicto con el gobierno mexicano. Luego que porque no hubo suficiente evidencia para seguir investigando. O sea, ni una ni la otra. Dice el gobierno de los Estados Unidos, por lo que se puede entender, hubo un intento de investigación. No la continuaron porque no encontraron evidencia. Sale el reportaje de The New York Times, a lo mejor como, pues ahí para también estar en el juego, porque salió Tim Golden, ¿no? Con un reportaje que tampoco era concluyente. Incluso el nombre del reportaje era una pregunta, ¿no? Salen otros textos, entonces igual para no quedarse atrás,
dice, pues vamos a salir con estos dichos de nuestras fuentes, que no están documentadas en términos de cuánto dinero, en dónde, quién los recibió, qué más se puede presentar como evidencia ante estas acusaciones que son gravísimas, además en tiempos electorales. Y dice la Casa Blanca, nosotros no seguimos investigando porque no hubo suficiente evidencia como para seguir haciéndolo. El presidente López Obrador, ayer incluso, acusó injerencia.